esta sesión abordaremos las siguientes preguntas. ¿Qué es una oración declarativa? ¿Qué función cumple? ¿Qué tipo de información expresa? ¿Y qué relevancia tiene para la lógica? La película de 2016, Arrival o La Llegada, narra la historia de Louise Banks, una lingüista reclutada por el ejército de los Estados Unidos para descubrir cómo comunicarse con extraterrestres que han llegado a la Tierra antes de que las tensiones lleven a una guerra. Los extraterrestres, conocidos como heptápodos, se asemejan a calamares gigantes de 7 extremidades. Louise descubre que, además de emitir sonidos, los heptápodos se comunican por medio de manchas circulares de tinta. Luego de estudiar acuciosamente el lenguaje escrito de los heptápodos, Louise descubre que, a diferencia de los lenguajes escritos humanos, el de los heptápodos es semasiográfico, es decir, transmite significados pero no representa sonidos. Pregunta: ¿es concebible un lenguaje así? Por supuesto. De hecho, lo estamos concibiendo en este momento, por lo menos en el nivel de generalidad que la ficción nos exige. La pregunta de fondo que nos interesa es: ¿qué tipo de objetos puede codificar información? ¿Acaso solo entidades semejantes a las expresiones que constituyen las lenguas humanas? No. En principio, cualquier objeto puede codificar información siempre que su uso satisfaga ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Esta es una pregunta difícil. Afortunadamente, no necesitamos responderla para los propósitos de este curso. Lo único que nos importa es distinguir con claridad entre el objeto que codifica la información y la información que dicho objeto codifica. Por ejemplo, una cosa es la estructura y las propiedades de los signos del lenguaje de los heptápodos y otra es la información que codifican. Una cosa es la estructura y las propiedades de los anillos del tronco de un árbol y otra es la edad del árbol. Una cosa es la estructura y las propiedades de la sangre humana y otra es la información que nos brinda sobre, por ejemplo, la causa de alguna infección, etcétera, etcétera. De todos los tipos de objetos que pueden codificar información, a nosotros nos interesa de manera especial la oración declarativa. Una oración declarativa es un objeto que tiene como función principal expresar información representacional. Puesto de manera diferente, una oración declarativa es un instrumento para representar algún objeto como si dicho objeto fuese de una manera y no de otra. Si el objeto que la oración representa es tal y como esa oración declarativa lo representa, la oración es verdadera. De lo contrario, es falsa. Para entender esto mejor, volvamos a los ejemplos que dimos al inicio del curso. Considera el objeto que aparece a la altura del primer punto negro. Los pulpos tienen 8 tentáculos y 3 corazones. ¿Es este un objeto? Sí. Para nuestros propósitos, el término objeto es completamente general. Todo aquello de lo que podemos hablar o pensar cuenta como un objeto. ¿Cuál es la función principal de este objeto? Su función principal es representacional. ¿Qué es lo que representa? Representa a los pulpos como si fuesen de una manera y no de otra. ¿De qué manera los representa? Los representa como teniendo 8 tentáculos y 3 corazones y no de otra manera. Dada la caracterización ofrecida, podemos decir que este primer objeto es una oración declarativa. Como de hecho los pulpos tienen 8 tentáculos y 3 corazones, esta primera oración es verdadera. Los 3 objetos que vienen a continuación también son oraciones declarativas verdaderas por razones similares. Los filósofos y lógicos llaman proposición a la información representacional expresada o codificada por una oración declarativa. Para estar acordes con la caracterización que hemos dado, diremos que una proposición es una unidad de información que representa algo como si fuese de una manera y no de otra. También diremos que una proposición es una unidad de información que puede ser verdadera o falsa. Finalmente diremos que la función principal de una oración declarativa es expresar o codificar una proposición. Antes de continuar, quisiera hacer una advertencia. No confundas una oración declarativa con la proposición o proposiciones que dicha oración expresa. Las oraciones y las proposiciones son objetos abstractos de distinto tipo. Para ponerlo de manera metafórica, mientras que la oración declarativa es el continente, la proposición es el contenido. Para que la distinción entre oraciones y proposiciones quede clara, considera el siguiente ejemplo. Las 6 oraciones de la derecha pertenecen a distintas lenguas y por ende tienen distintas propiedades gramaticales. A nadie se le ocurriría decir que son la misma oración. Sin embargo, estas 6 oraciones expresan o codifican la misma proposición, la proposición de que está lloviendo en Lima.
De hecho, cuando traducimos una oración declarativa de una lengua a otra, digamos del ruso al castellano, lo que hacemos es construir una oración castellana que exprese la misma proposición que la oración rusa que queremos traducir. Es precisamente porque las proposiciones son objetos de distinto tipo que las oraciones declarativas de distintas lenguas son traducibles. Esto es así también para oraciones declarativas de distintos sistemas de comunicación, sin importar qué tan diferentes sean entre ellos. Si bien nuestro énfasis hasta el momento ha estado en las oraciones declarativas, es importante notar que no todas las oraciones son declarativas. Por ejemplo, estas oraciones no lo son. Bravo, perdóname, qué horror, si bebes, no manejes y ¿me prestas tu auto? ¿Por qué no lo son? No son declarativas porque no son representacionales, es decir, no tienen como función principal expresar proposiciones. Por ejemplo, la función principal de la oración bravo no es expresar o describir la realidad, sino expresar admiración o algún otro sentimiento de aprobación. La función principal de la oración perdóname tampoco es representar el mundo, sino pedir perdón. La función principal de la oración qué horror es expresar un sentimiento de desaprobación. La de si bebes, no manejes es la de aconsejar o sugerir un curso de acción, abstenerse de manejar un auto, dado otro tipo de acción, la acción de beber bebidas alcohólicas. La función de me prestas tu auto es la de pedir un favor, etcétera, etcétera. Si bien las oraciones no declarativas cumplen un rol fundamental en la comunicación y el lenguaje en general, la lógica que estudiaremos en este curso se enfocará exclusivamente en las oraciones declarativas. ¿Por qué solo en las oraciones declarativas? No porque sean más importantes que las no declarativas, sino simplemente porque, como hemos dicho antes, la lógica es el estudio sistemático y riguroso de la consecuencia lógica. Como, en primer lugar, la consecuencia lógica es una relación que la conclusión de un argumento puede mantener con sus premisas y, en segundo lugar, como tanto las premisas de un argumento como su conclusión son oraciones declarativas, de la variedad de tipos de oraciones que constituyen el lenguaje, la lógica se enfocará exclusivamente en las oraciones declarativas. Así que, de ahora en adelante, cuando a lo largo del curso diga oración, ten en cuenta que estaré hablando de una oración declarativa. Entonces, para finalizar, ¿por qué las oraciones declarativas son tan importantes para la lógica? Porque su principal objeto de estudio es la consecuencia lógica. Como la consecuencia lógica es una relación que preserva necesariamente la verdad, a la lógica le importa la estructura de la información que puede ser verdadera o falsa. Como las oraciones declarativas expresan o codifican proposiciones, de todos los tipos de oraciones que hay, a la lógica le interesan principalmente las oraciones declarativas.